Y abogado Carlos Campolongo, que lo tenemos en línea de A24. Campolongo, ¿cómo le va? Andrés Batistela lo saluda desde Santa Fe. Muchas gracias por atendernos. No, al contrario, Andrés, muy buenas tardes, ¿eh? Bueno, Campolongo, me imagino que está usted también, ¿no? Actualizando los portales, la información, lo que va llegando por WhatsApp minuto a minuto, lo del Frente de Todos a cada hora, nos preocupa un poco más, digo, desde lo institucional. ¿Cómo lo está viendo usted? Bueno, obviamente me tomo algunos tiempos de descanso porque es muy intenso, como la mayoría de los colegas, ¿no? Desde el día de ayer, ¿no? Además, bueno, yo tuve que conducir el programa y entonces era complicado. A ver, que después de una derrota electoral en una sociedad con las características nuestras, en nuestro caso presidencialista, y que renuncien todo el gabinete a un mismo tiempo, ponga a disposición la renuncia en las manos del presidente de turno, digo, es una rutina. Digo, podemos citar muchísimos casos en nuestro país Ujú. frente a crisis del gobierno. Arturo Frondizi, por poner un caso más lejano, por poner otros casos, Fernando de la Rúa. O sea, eso es previsible. Ahora, el método, el modo en el cual se produjeron esas dimisiones que empezaron primero en Santa Cruz, digamos un antecedente que no tenía nada que ver con lo nacional, pero al final tuvo que ver, luego en la provincia de Buenos Aires y en el orden nacional, ya ustedes estaban hablando recién del ministro del Interior, de Guado de Pedro, Sí. que estaban señalando que podía ser aceptada. Ujú. Creo que el método está marcando una inusualidad, por utilizar un neologismo, y está hablando obviamente de una cuestión que era previsible. ¿Por qué era previsible? Porque podemos decir que la fórmula presidencial que en última instancia tuvo el Frente de Todos es también en su origen, en su formulación, una cuestión sin antecedentes, digamos, en nosotros y en general en los sistemas, que la vicepresidente señale o marque o indique o unja al presidente. La verdad que nunca tuvimos un antecedente con esto. Pero ¿qué es lo Chacho importante? Bueno, Álvarez, Carlos. Chacho Álvarez. ¿cómo? Chacho Álvarez, quizás. No, no, bueno, pero Chacho Álvarez, la fórmula, Chacho Álvarez fue elegido él como, digamos, yo no me acuerdo si hubo Claro, no, internas, no que hubo armó después algo la. de la... Claro, no que armó la fórmula, exacto. Eso sí, digo No, que sí le quiso marcar en un momento a Fernando de la Rúa cómo eran las cosas y bueno, no le gustó y se fue. no, ese es un antecedente que yo sí lo cité, lo vengo Ujú. citando desde el lunes, que efectivamente eso originó, sin lugar a dudas, una crisis política que terminó con, digamos, la renuncia de Carlos Álvarez, vicepresidente, debilitamiento de la coalición gobernante en aquel entonces, la Alianza, Ujú. y esa crisis, bueno, se lo llevó puesto, por decirlo de una manera rápida, a Fernando de la Rúa. Ujú. Eh, esta situación no era exactamente lo mismo, pero es válido totalmente el ejemplo para señalar el debilitamiento que puede surgir si esto realmente no puede encauzarse. Porque hasta ahora podemos decir, no me gusta utilizar los términos futbolísticos en la política, pero bueno, es un empate, digamos. Y esto va a haber que de alguna manera resolverlo, porque evidentemente ha puesto de manera absolutamente visible la confrontación que hay entre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente Alberto Fernández. O sea, esto estamos viviendo todos en general en una situación, estamos en vilo, digamos,
porque no sabemos qué es lo que va a ocurrir. No sé si en este ratito que hasta que Sí. me conecté con ustedes sucedió algo, pero me da la impresión que no. No, no, pareciera que no, pero tenemos que estar actualizando todo el tiempo porque, bueno, nos vamos sorprendiendo para mal, minuto a minuto. Y ustedes que manejan buena información allá que están en Buenos Aires, que en el programa de Viviana tienen una producción que trabaja muy bien, ¿el presidente no piensa hacer muchos cambios? Y me refiero principalmente a los que son de su riñón, Santiago Cafiero, Claudio Moroni, Nicolás Trota. ¿Estos nombres para Alberto Fernández no se tocan? Aparentemente no, aparentemente no. Evidentemente la única reunión que ha existido y que fue bastante prolongada, supuestamente en la Quinta de Olivos, no arrojó un resultado de, podríamos llamar, encontrar esto que de alguna manera va a haber que encontrarlo porque en este momento es obviamente una crisis gubernamental, Ujú. ¿sí? Pero en el marco de una crisis mucho más amplia que venimos viviendo hace tiempo, esa crisis gubernamental tengo yo, o temo, o se puede ver el riesgo de que se convierta en una crisis institucional, ¿no? Ujú. La oposición hasta ahora ha tenido dos posturas, digamos, pero en general se nota un desapegamiento, no se quiere pegar a esta crisis que obviamente tienen sus razones y son entendibles, que es una crisis del oficialismo, de la coalición que está gobernando. Lo que pasa es que la situación es tan difícil que ahí me parece que en algún momento va a tener que encararse lo que veo muy difícil, que es que frente a la crisis el oficialismo ordene las cuestiones como debe ordenarlas en un sistema presidencialista. Ujú. Sabemos que igual esto no es en estado puro, digamos, porque sabemos la influencia de la vicepresidente sobre el presidente, manifiesta o latente, pero eso está, por más que Aníbal Fernández despreocupado ayer, bueno, como suele ser él cuando no le interesa hablar de algo, dijo, no hay crisis. Bueno, me Sí. hizo acordar a cuando no había pobreza. Digo, no hay crisis. No hay peor actitud que la renegación, que es no solamente oponerse a algo, sino hacer como si algo no existiese. La crisis existe y evidentemente lo bueno sería que se resuelva, Claro. que se resuelva. Carlos, ¿qué papel juega Sergio Massa en este momento? Por lo que trasciende, porque ni Massa ni la gente que trabaja con él, o por ejemplo de Mendiguren, que es diputado, bueno, ahora está en el banco él, pero bueno, que es próximo, es del círculo muy próximo, nadie ha hecho ninguna declaración. Ujú. Eh, Está eso dando vuelta, es congruente con lo que venimos conociendo desde hace algunas semanas, le diría que un meses también, los dos últimos meses y demás, de lo que sería un trabajo que están realizando conjuntamente Máximo Kirchner Ajá. y Sergio Massa. Entonces Ujú. Sergio Massa sería como una suerte de puente Claro. entre las facciones que se están en este momento disputando en esta cuestión de las renuncias y de cómo se va a reordenar el gabinete. Lo que ocurre es lo siguiente. Cuando yo les contaba el caso de la normalidad, el tema es, se pierde una elección, todos los ministros ponen la renuncia a disposición del presidente y rápidamente se hace el cambio de gobierno, de gabinete. En Sí. cambio acá estamos viendo una demora y no creo que sea bueno que pasen muchos días para esto, porque se supone que ese cambio de gabinete oxigenaría una situación crítica que hay en el oficialismo después de los resultados del domingo pasado y entonces cada día en esta situación vale oro, perderlo vale oro, digamos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Yo tengo una teoría, ¿no? Simplemente teoría de que con el discurso del domingo, ¿no? El discurso de derrota de Alberto Fernández cuando dice me quedan 2 años de mandato, es decir,
ya dando a entender que no va a ir por la reelección, que ya hay un acuerdo previo, es mi idea, Campolongo, de en 2023 darle las llaves del Frente de Todos, o como se llame, a Sergio Massa, justamente. Quizás podríamos ver que se adelanten esos tiempos. Todo se adelantó, verdaderamente, porque el resultado, si bien estaba dentro de las hipótesis de que podían ser derrotados, nunca por la magnitud. Tanto es así que ahora se ha puesto en esta agenda política la importancia que tendría el resultado en función de el quórum del Senado, no tanto ya de diputados solamente, sino del Senado, porque bueno, hay ciertas cuestiones vinculadas a la esfera judicial sobre las cuales podría tener repercusión este efecto. Entonces, digo, tiempo atrás decíamos que el heredero, por llamarlo de alguna manera, iba a ser Máximo. Evidentemente, parecería que no. Puede ser lo que usted dice, puede ser perfectamente, primero porque vivimos con un realismo mágico en la Argentina muy interesante. Y entonces, si yo me pongo en el lugar de Massa, conociéndolo un poco, creo que pediría más cosas que si en el caso de que fuese conducente la cuestión de la jefatura de gobierno o una suerte de superministro, la jefatura de gobierno e interior, retenerla de interior, creo que Massa va a exigir algo a cambio, digamos, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Todos lo conocemos. Y la última, Campolongo, con respecto a la figura de Martín Guzmán, ¿no? Que ayer se apuntaba que era uno de los, bueno, que el kirchnerismo quería bajar, después trascendió que Cristina habló con él y le dijo, con vos no es la cosa. También me queda la impresión de que a Guzmán le reconocen lo de arreglar con los acreedores externos, pero después en la interna, bueno, las deudas que en definitiva llevaron a que la gente vote como votó el domingo pasado. Podría pensarse acá quizás en una división de carteras que Guzmán siga siendo el alumno preferido del Fondo Monetario Internacional, pero poner otro a manejar la interna. Sí, sí, mire, usted va a decir, bueno, pero al final yo estoy tratando de buscar respuesta. La verdad es que no me gusta ser oráculo de algo que es inaccesible en gran parte para nosotros. Entonces, Sí. digo, todo puede acontecer. De todas maneras, me parece mucha desprolijidad que el ministro Guzmán sea de alguna manera condicionado por algo que tampoco está claro, porque por momentos la vicepresidenta de la Nación habla o se pone en cabeza de ella una suerte de radicalización donde tendría el foco. Hola, hola, hola. ¿Se cortó? Bueno, de todas maneras ya le agradecemos a Carlos Campolongo. Por el, Ahí por el lo déficit fiscal. recuperamos. Campolongo, ¿me escucha? Sí, sí, yo los escucho. Yo Los los últimos escucho. 10 segundos se nos cortaron, no lo pudimos escuchar. No, decía que en este marco de que todo es posible, por un lado la presidente de la nación parecería que es la que impulsa un acomodamiento de las piezas para que pueda haber mayor circulación de dinero, que se entienda, que haya dinero en el bolsillo de la gente, de los Sí, jubilados, etcétera, etcétera. Y bueno, y ahí está el compromiso, digamos, que se va marcando, todavía no existe el acuerdo, pero lo que se va marcando como tendencias para poder lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. claro. Si bien es cierto que por eso hay cosas que son muy difíciles de comprender, porque yo veo también algunos candidatos que le ha ido muy bien en las elecciones, hablar de que es necesario implementar ya mismo un ajuste. Y yo Ajá. me pregunto, ¿ajuste sobre qué? Este es el tema, porque estamos viviendo en un ajuste que lo está marcando de alguna manera la inflación, el desfase entre el dólar oficial y el dólar paralelo, blue. Pero ¿saben lo que pasa? Y esto es un concepto político para mí. Eh, a mí me parece que la crisis, la otra crisis, nuestra crisis gubernamental, la crisis en la cual estamos todos los argentinos, que es una crisis sistémica,
no se agota con solamente las fórmulas de la macroeconomía. No es el 2001 esto. Entonces, en algunos aspectos es muy diferente porque del 2001 a ahora, que han pasado 20 años, ya casi por cumplir 20 años, la Argentina está más desvertebrada. ¿Con esto qué quiero decir? Que hay menor cohesión social. En aquel entonces, desde la política todavía existían dos liderazgos, pueden gustar o no, pero eran dos liderazgos, los de Raúl, el expresidente Raúl Alfonsín, los de Eduardo Duhalde. De alguna manera la Iglesia, hay que fijarse en el documento que salió en La Nación en el día de hoy, también interviene, y entonces se encuentra la salida a la crisis, a la grave crisis, con muertos y todo en aquel momento. Mucho me temo que la complejidad de esta crisis es mucho mayor. Por eso creo que habría que tratar de realizar otro camino, que es el de la suerte de un acuerdo, digamos, con los sectores representativos de la oposición, para llevar algo de tranquilidad. Y ahí entra a jugar nuestra historia, ¿sí? Que a lo mejor no se repite, pero sí que rima con estas cuestiones de la hoguera de las vanidades, pero fundamentalmente con que todos, aunque lo negaran en público, estaban pensando en los posicionamientos para el 2023. Claro. Entonces esto ya es un clásico también en nuestra política, no me conviene pegarme a tal, Claro. porque está terminando, se está cayendo, etcétera, etcétera. No sé si he sido claro. Sí, perfectamente, Carlos. Y le agradecemos muchísimo por su tiempo con nosotros acá en Canal 5 Santa Fe y Agencia DERF. La seguimos en cualquier momento y le mandamos un gran abrazo. Muchas gracias, hasta pronto. Que ande bien. Carlos Campolongo, periodista de A24, está reemplazando